Bienvenidos a De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación. El día de hoy tenemos un gran invitado, ya nos ha acompañado varias veces, ¿verdad? Es canonista, pero parece historiador. Hoy nos irá compartiendo muchas cosas. Un gran amigo y un gran colaborador de este canal De lo Católico y Más. Bienvenido, Monseñor Guillermo Bravo Moreno, ¿cómo está? Te agradezco mucho este saludo y esta invitación que con todo gusto te acepto, pero yo soy Moreno Bravo, ¿sí? ¿Así lo dijiste o Bravo Moreno? O Bravo, pero Bravo porque está aquí. Bravo. Sí, un servidor, Guillermo Moreno Bravo, servidor. Estamos muy contentos de poder en este día participar en esta entrevista. Muy bien, pues bienvenido. Muchas gracias. Vamos hoy a tener un tema muy interesante sobre los papas que fueron papas pero no fueron papas, o no fueron papas pero sí fueron papas, en este caminar de nuestra historia de la Iglesia, donde encontramos un sinfín de cosas y de curiosidades. Y Monseñor Guillermo hoy nos va a compartir cada uno de estos papas, antipapas. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuántos fueron o cuántos son en total los? Son muchas interrogantes que me estás planteando. A lo largo de la entrevista podemos precisar algunos puntos. Primero, terminología. ¿Qué es un antipapa? El antipapa es aquella persona que tiene la intención de ser reconocido como papa sin tener la cualidad de tener esas cualidades de ser papa. Entonces busca un momento para ser apoyado y decir: el verdadero papa soy yo. Por tanto, el antipapa es aquella persona que tiene la intención que se le reconozca como verdadero papa. A ver, entonces, o sea, ¿cuáles serían las cualidades de un papa entonces? Porque a lo largo de la historia ha habido momentos en donde hemos tenido 2 papas, ha habido momentos donde ha habido 3 papas. Ahora en esta elección del Papa León, también se decía que iban a salir 2 papas al balcón. Entonces, ¿cuál sería la característica de ser papa? Bueno, hay que meternos un poquito al contexto histórico. Aquellos que se consideran antipapas querían que fueran reconocidos como verdaderos papas. Por tanto, directa y principalmente, como que ellos no pensaban que eran usurpadores del ministerio papal. ¿Qué se entiende por papa? Papa en la vida de la historia de la Iglesia al principio era un título que se daba a los obispos de las grandes e importantes ciudades del Imperio Romano, que quedaron como los patriarcas. Los patriarcas del Oriente prácticamente, porque la Iglesia se fue extendiendo del Occidente hacia el Oriente. Las predicaciones evangélicas de los viajes de los apóstoles, las Sagradas Escrituras se centra en San Pedro, en San Pablo, básicamente, y en los evangelios. Entonces, la cuestión de los antipapas se va a reducir al obispo de Roma, que hasta la actualidad utiliza el término de papa, pero algunos patriarcas de Oriente, como el de Antioquía o como el de Alejandría, los coptos, siguen hasta el presente utilizando el término de papas, son papas. Y así el papa de Roma, cuando habla con ellos, les llama con el título que la iglesia particular de ellos llama papa, y están en verdadera comunión con la iglesia. Entonces, por una parte, el antipapa se va a centrar en el obispo de Roma. Va a ser una contraposición, no como usurpador, aun cuando ellos se sienten que son el verdadero papa.
Los antipapas, por decir así, se presentan en momentos de crisis en la iglesia, y se pueden deber básicamente a 3 vertientes. Uno, especialmente, siempre contexto de crisis, es en cuestiones doctrinales. Pero antes de pasar a la cuestión doctrinal, que segundo aspecto, serían cuestiones de la actividad que está realizando el antiguo papa o los nuevos papas. Y así, por ejemplo, consideramos que para el sacramento de la penitencia, después del bautismo no se podía pecar. Y si se peca, entonces se recurre a la iglesia. Pero la iglesia en los primeros tiempos solamente daba el perdón de los pecados hasta prácticamente tránsito de muerte. Entonces, quien pecaba no se podía confesar o no le daban la absolución. En ese sentido, también hubo unas situaciones de los primeros 4 siglos de la iglesia, antes de que hubiera las relaciones de libertad de culto de Constantino. Entonces, era el modo de proceder. Si empezaron las confesiones y empezaron las situaciones, era porque al principio de la iglesia, tanto los que serán después llamados clérigos, obispos, presbíteros y diáconos, eran personas casadas. Pero ¿qué resultaba? Se quedaban viudos y se volvían a casar, o si amparados por una legislación, se divorciaban, se separaban, y entonces y antes de ser bautizados, y entonces pedían el bautismo y querían casarse con otras personas. Entonces había una disciplina muy rígida, y a ellos empieza, por ejemplo, el primer antipapa, pero ya fue en los años 200, o sea, antes de Constantino. Y entonces se opuso a los papas que concedían los sacramentos a personas que en la actualidad, podríamos decir, se encuentran en situaciones irregulares conforme a nuestra actual mentalidad. Pero estamos apenas en los inicios de la iglesia, apenas se está consolidando. Y entonces hubo un famoso papa o antipapa que es santo, San Hipólito. San Hipólito, como si fue antipapa y no está en comunión con la iglesia, es santo. Porque se peleó con 2 papas sucesores. ¿Por qué? Porque para San Hipólito eran muy laxos, eran muy misericordiosos, no ejercían la autoridad rígida de o excomunión o de sanciones o de penitencias. Y entonces Hipólito dijo, no, así no son papas. Y entonces se hizo ordenar por algunos obispos y se constituyó como papa. Después se arrepintió, se reconcilió con el papa último, se fue, según la tradición, se fue al destierro y murió en comunión con la iglesia. ¿Es antipapa o no? Pues en un tiempo fue antipapa, pero después él se reconcilió con la iglesia, y resulta que los historiadores discuten, ¿será antipapa o no será antipapa? Antipapa porque se peleó y él se dijo que él era el verdadero papa. Pero después tenemos, por ejemplo, en la historia de la iglesia, un escrito muy importante que ha afectado sobre todo en las celebraciones litúrgicas, la tradición apostólica. ¿La qué, perdón? La tradición apostólica. Okay. Sí. Son escritos que señalan cómo se debe celebrar la misa, o qué hacían los cristianos en el Día del Señor, etcétera. Entonces es muy interesante también la vida de San Hipólito. San Hipólito, mártir, y en comunión con la iglesia. Pero es el primer antipapa que hay. Es antipapa, como la iglesia lo reconoce en primer lugar como antipapa, aunque después se haya reconciliado y haya muerto en comunión con la iglesia. Él es el primer antipapa
que tenemos, que digamos se revela en esta parte, pide a algunos obispos que lo ayuden a ordenarse papa, lo hacen. La realidad supera la imaginación. Entonces hemos dicho que hay tres vertientes. Una es en momentos de crisis por el modo de actuar del obispo o del papa. Ahí el ejemplo típico es el primer antipapa, San Hipólito. Pero después hay otra vertiente que son por cuestiones doctrinales. Y particularmente todavía no se celebraba el gran concilio de Éfeso, que estamos cumpliendo 1700 años. En ese concilio de Éfeso, además de que se proclama la maternidad de María, la Madre de Dios, se precisan muchas situaciones doctrinales. Si Cristo tiene dos naturalezas, una sola naturaleza, si es verdadero Dios, si siendo verdadero hombre, cómo viene la naturaleza divina, había cuestiones doctrinales. Ya no digas, porque ahorita vamos a entrar entonces en crisis con este documento que sacó, todo el mundo dice el Papa, ¿verdad? Pero lo sacó la Congregación para la Fe. Doctrina de la Fe, sí. De la Doctrina de la Fe, en donde dice que María que diga que ya no es corredentora, sino colaboradora, y todo el mundo se ha levantado de pestañas porque hay santos, hay Juan Pablo II, mucho tiempo dijo que sea corredentora, entonces podemos entrar Juan Pablo ante una II crisis. Porque es la memoria actual, pero en realidad viene desde Pío IX, Pío X, Benedicto XV, hablaron, pero hay que entender el término de corredentora a colaboradora. En realidad no nos metemos ahorita a ese tema, que sería muy interesante. Pero lo vamos a dejar para que venga otra vez a acompañarnos y nos hable de la corredentora o colaboradora. Pero entonces, estamos... Hasta el concilio de Éfeso empieza una cuestión doctrinal. Y todavía en el Oriente hay algunos que llaman monofisitas y otros que son nestorianos. Entonces, en ese conflicto doctrinal se levantaron algunos personajes que dijeron, si el Papa sigue esta postura, nosotros nos oponemos. Entonces vienen antipapas por cuestiones doctrinales. ¿Y cuál es el siguiente antipapa que viene en esta...? Antes de pasar precisamente a esta cuestión doctrinal, tenemos la tercera visión, que es un antipapa por cuestiones políticas. Y entonces viene el problema de que los emperadores intervenían para la elección papal. Y entonces surgían algunos que decían, el Papa fue no elegido legítimamente, no es verdadero Papa, y entonces como no es verdadero Papa porque lo eligió el emperador o lo eligió, viene todo el desarrollo de la historia. Prácticamente los papas, antipapas, básicamente aparecen solo en el primer milenio. Okay. Es decir, hasta el primero o segundo concilio de Letrán. Después, tercero y cuarto de Letrán son concilios importantes. Los concilios habidos después de la situación de la separación, digamos, oficial, histórica, del Oriente con el Occidente en el 1054, los orientales, que llamamos orientales separados, porque hay orientales unidos a la sede romana, se llaman, o ellos consideran que los concilios celebrados en el occidente son más bien asambleas o sínodos particulares. En los primeros 4 siglos de la Iglesia tuvo mucha importancia los concilios así llamados particulares. En realidad, si uno es riguroso, fueron asambleas eclesiásticas o asambleas de la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque básicamente todas las comunidades cristianas eran independientes.
los concilios o esas asambleas eran para que se conocieran las diversas comunidades. Por eso el apóstol viene y envía cartas a Corintio y a Tesalónica y a la Roma, etcétera. ¿Por qué? Aun cuando hubiera, y hay un gran concilio, digamos, particular, y así se le llama, el concilio de Elvira. No conozco, porque también los historiadores están investigando sobre ellos, por qué tuvo tanta importancia, porque en la actualidad lo que se llamaría el lugar de Elvira era Hibernecia o Hibernética, que es la actual Granada en España. Y ese concilio influyó en los concilios ecuménicos y en los otros concilios. ¿Por qué? Porque se daban a conocer a las diversas comunidades cristianas. Y así, por ejemplo, ese concilio de Elvira, que llegó hasta el concilio de Trento, establece que los clérigos, el obispo y el presbítero no podían contraer matrimonio. Y esa viene el origen de las cuestiones celibatarias en la iglesia occidental, que es distinto la costumbre en las iglesias orientales. Entonces viene esa cuestión antipapas por la rigidez en la forma de actuar. En la doctrina por la forma de expresarse, si son monofisistas o no. En el modo de presentar esa doctrina, el aspecto de una crisis por cuestiones que fueron establecidas por los emperadores. Ahora también, básicamente, el cambio en la iglesia actual viene a partir del Concilio de Trento hasta la primera legislación en la iglesia, que fue en 1917. Entonces es muy interesante. ¿Por qué? Porque esa etapa es el Renacimiento y ya viene la constitución de los nuevos países, de las nuevas formas. Antes los papas, sobre todo a partir del siglo XII hasta prácticamente el Concilio de Trento y después del Concilio de Trento hasta 1917, era por la influencia de las grandes familias, sobre todo en la península romana. De las familias salían los papas. Y entonces, como había situaciones políticas... O sea, a ver, sí, de las familias salen los papas, porque obviamente nacieron en una familia, pero ¿te refieres de las familias poderosas de esos momentos? O sea, por ejemplo, hoy como tenemos al que está haciendo famoso el tío Richie por tanto dinero que debe y todas esas cosas, una familia así poderosa económicamente y en una parte, ¿cómo se dice esto? También colocada políticamente, dentro de ellos podrían decir, quiero que mi hijo, o quiero que el nieto, o quiero que el papá, o quiero que el abuelo sea el papa. Y el Papa tenía a su sobrino nieto y lo hacía cardenal a los 9 años. Y el cardenal era quien se elegía y por tanto todo quedaba en familia. O sea, ¿por qué no tengo un tío papa que me haga cardenal? Perdón, eres de familia que puede solventar. No, pues no, por eso gastos. Digo, ¿por qué no tengo? Si tuviera un tío papa que me hiciera cardenal, obviamente sería de una familia así. Ok, entonces las familias colocaban así una situación fue que los emperadores o la autoridad, digamos, civil, intervino políticamente y el Papa tuvo que huir a Aviñón. Okay, esa es otra situación doctrinal, política, todo se junta y en ese tiempo va a aparecer, antes del Concilio de Trento, la situación de 3 antipapas. Bueno, antes de que pasemos eso y se le seque la garganta, podamos pedir que la producción nos ha regalado aquí un poquito de jugo. Uh-huh. Salud. Es interesante. Ok, entonces una familia elige a un papa que no está
de acuerdo el gobierno con ese papa. Entonces el papa o las tiene otras que ir, familias. bueno, o las otras familias que querían poner a su papa. Entonces este papa tiene que huir a Aviñón y nos vamos a encontrar en esta situación de 3 papas. Así es, así es. Al mismo tiempo, también otra situación es que el Papa ordinariamente venía de alguna familia de renombre, política, económica, social, en Italia. Y eligieron al Papa italiano. Pero el Papa italiano se peleó con los cardenales franceses. Y entonces los mismos cardenales que habían elegido al romano italiano, eligieron a otro papa francés. Entonces, ¿cuál de los dos es el bueno? El verdadero papa. Elegidos es otra crisis, otra forma de cómo aparecieron los antipapas. ¿Por qué? Porque los mismos electores provocaron la actuación. Y entonces cada quien se decía, yo no soy usurpador, yo soy el verdadero papa. Y si soy el verdadero papa, hay sus digamos, sus fans, sus movimientos, sus seguidores. Y entonces unos seguían uno y otros seguían otro. Finalmente uno renuncia y nombran a un tercero que toma el nombre de Benedicto XIII. Ok. Y Benedicto XIII, yo no sé, pero hasta el presente, cada persona tiene su personalidad. Y hay cuestiones en los contextos de las nuevas estructuras étnicas, temperamentales. Así podemos distinguir cuál es el temperamento, por decir así, de los chinos o de los japoneses o de los que se encuentran en la India. Así también podemos distinguir que hay caracteres muy especiales en la península ibérica. La península ibérica nosotros en el momento actual la llamamos España, pero España no existía. Existían los reinos, el reino de Aragón, el reino de Navarra, el reino de... Y estos reinos también tienen su propia personalidad. Y resulta que uno que en la actualidad sería alrededor de Barcelona, que son las Vascongadas hasta el presente, son situaciones difíciles, actuales todavía, con los vascongados o las regiones. Pues salió un hijo de aquellas regiones, Pedro de Luna Martínez, que era español recalcitrante, y dijo, a mí me eligieron papa y yo soy papa. Y entonces, como viene el concilio de Basilea, eligen a Martín V. Los otros, uno renunció, el otro se murió, y queda Pedro de Luna. Pedro de Luna se retiró a su tierra, a Barcelona. Y en Barcelona, todavía hasta el Concilio Vaticano II, era una diócesis o arquidiócesis que tenía el privilegio de tener un cardenal, pero que no pertenecía a ninguna provincia eclesiástica, sino estaba ligada directamente a Roma por cuestiones que ahorita no nos metemos en cuestiones jurídicas. Pero entonces Pedro de Luna en Barcelona salía al balcón donde vivía todos los domingos y mandaba una maldición sobre la ciudad y sobre el mundo. Y por eso, cuando alguien se pone muy enérgico en la iglesia, dice, estás en tus 13, pero se refieren a Benedicto XIII, que era Pedro de Luna. Que era Pedro de Luna y que salía a maldecir a la feligresía. O sea, ¿por qué? Porque él se decía, soy el verdadero pontífice. Y por tanto los demás no son verdaderos. O sea, en lugar de la bendición Odvir
que diga Udvid et Orbit. Orbit, sí. Salía y maldecía a todos. Salía y maldecía a todos, especialmente a los que seguían a Martín V. Okay. Es interesante. Básicamente, entonces, los antipapas son del primer milenio. Del segundo milenio prácticamente llegan hasta el Concilio de Trento. Ya del Concilio de Trento a la actualidad no ha habido antipapas. Ok, es que es importante y es padre todo esto de los antipapas, porque hay quienes no viven como dentro de la iglesia, por así decirlo, o en la historia de la iglesia, y entonces pareciera como que, o tienen la percepción de que la iglesia siempre se ha presentado perfecta, ¿no? O sea, que no ha habido ni un solo error, que no ha habido nada, que los santos son intachables. Por ahí escuchaba algún podcast en donde precisamente el presentador decía como de manera alarmante: les voy a contar de los santos que han tenido mujeres y que dejaron hijos regados y no sé qué. Y en ese momento dije: San Agustín de Hipona. Digo, es uno de ellos, sí. Y entonces pareciera como, y decía él, es que los de que están en la iglesia van a decir: ¿cómo hablas esas blasfemias? Digo, no, más bien es importante ver y conocer a la iglesia desde dentro, en donde nos hemos tocado con estas partes sensibles de quizá egocentrismo, quizá avaricia, quizá poder, ¿no? Todas estas debilidades humanas y que encontramos en las 3 tentaciones del desierto, y que se nos presentan estos antipapas como Benedicto XIII. Y estos son situaciones de los más conocidos e importantes. El último antipapa es Félix V, que muere en el 1449. Ya para 1449 ya estaba elegido Martín V. Básicamente fue el último antipapa. Hay una situación un poquito sensible. No los que se separan de la iglesia son antipapas. Claro. Por ejemplo, la cuestión de los protestantes, que eso hace y provoca que se constituya el Concilio de Trento, ¿verdad? Como una, por decir así, se llama contrarreforma. ¿Por qué? Porque muchos principios tenía razón en cuestión no tanto dogmática, que también hay cuestiones de discusión, sino en cuestiones de forma de actuar en la disciplina. Por ejemplo, ahí tenemos al caso conocidísimo de Alejandro VI, que también era español, Borgia, la familia Borgia. La familia Borgia, sí, que sí, tenía, sí. Que tenía mujer, que tenía hijos, y todavía tenemos descendencia de los Borgia. Sí, claro, y hay un papa ahí que, bueno, no sé, ahorita nos aclaras, si es un papa antipapa que lo escogen, creo, cuando él tenía 16 años, una cosa así, ¿no? Lo escogen a esa corta edad y hace un lío en el Vaticano porque se la pasa haciendo fiestas, invitando a la novia y... Algunos podcasts, o no sé cómo se llame la cuestión, han planteado los 6 papas más nocivos de la iglesia, y entre ellos menciona precisamente Alejandro VI. ¿Por qué? Porque los otros o fueron muy jóvenes y todavía no se desarrollaba plenamente su juventud o su adolescencia, y estaban sujetos a situaciones históricas. Y una de las cuestiones peculiares, además del dinero, es la cuestión sexual. Y entonces había grandes orgías y había grandes situaciones entre la cuestión del desarrollo propio de la persona, más el desarrollo sexo, más el desarrollo de las bebidas alcohólicas. Pues la verdad no era un ambiente propicio.
A eso vienen las reformas que llegan al Concilio de Trento, y del Concilio de Trento pasan a la primera legislación en 1917. Es muy interesante meterse en esas cuestiones. Hay otro antipapa, o este papa que manda enjuiciar a uno. Ah, sí. ¿Cómo se llama En este momento se me va, pero como se enojó con el Papa, y el Papa lo enterraron, lo hizo el Papa siguiente, desenterrarlo, vestido con trajes papales, le hizo un juicio, lo descuartizó y lo arrojó al río Tíber en Roma. Yo decía el río Bravo, pero eso está en México. Está en los límites de México, sí. Y entonces Formosio se llama. No estoy completamente seguro. Por Formosio, que es ese papa que dices que muere, lo eligen al papa, como está peleado con él, lo manda a desenterrar, lo enjuicia y acaba en esa historia trágica. Sí. Por aquí tengo alguna lista de los romanos pontífices que se puede ver. ¿Y qué pasó? Que matan al Papa. El pueblo romano, la feligresía, pues se enojan de eso que había hecho el romano pontífice, y lo Formoso, sucesor de Esteban, fue elegido el anciano obispo Formoso de Porto, aunque su elección se oponía a la vieja disposición de que ningún obispo podía pasar de un obispado a otro. Esa es otra cuestión que llegó hasta el Concilio de Trento. No se podía pasar de un obispado a otro. Si era ya obispo de un lugar, no podía ser romano pontífice porque ya era obispo. En su vida personal, Formoso era un hombre de costumbres severas, un verdadero asceta. ¿Este es un libro de los antipapas o de los papas? De todos los papas. Pero aquí podemos poner al Papa Formoso, pero el Papa Formoso es del 891 al 896. Otra cuestión es que algunos antipapas fueron elegidos, pero no fueron reconocidos por el clero o por los obispos. Duraban 1 o 2 meses y después los deponían. ¿Y eso por qué no pasa en la actualidad con ciertos cardenales? O ciertos papas, es que los cardenales... Perdón, los cardenales puede pasar con el papa. Porque estamos ahorita hablando de antipapas, no de cardenales. Hay en la historia de la iglesia, algunos cardenales han sido, digamos, depuestos. A veces se les sigue llamando cardenales, pero en realidad ya no son cardenales. No conocí. Tuve trato con el señor cardenal Miguel Darío Miranda, y él recordaba que uno de sus profesores era un cardenal que decía que llevaba el cardenalato en las sandalias o en los calcetines, porque era el único signo que él conservaba como cardenal porque había sido depuesto. Okay. Pero son situaciones yo pensé anecdóticas. Que porque era franciscano o había optado por dejar sus ropas. Y entonces no sé. la única concesión que le concedieron fue que podía usar calcetines rojos como cardenal, pero fue depuesto. Ok. Bueno, son situaciones anecdóticas muy interesantes en la vida de la historia, porque los antipapas se encuadran en la vida humana de la Iglesia. Ya dijimos cuestiones de crisis, cuestiones doctrinales, cuestiones de... por eso el Papa San Pío X prohibió que los gobiernos intervinieran en las elecciones papales. Y el Concilio Vaticano II pidió a los estados
que todavía hubiera alguna injerencia en la elección papal, que renunciaran a ese privilegio tenido. Entonces, es muy interesante el Vaticano II. Sí, porque aparte ahorita que dices eso, ahora con la elección del Papa León, ¿no? ¿Qué va a cumplir? ¿1 año? ¿Ya cumple un año o menos? Apenas va a cumplir 1 año. También, por ejemplo, se manejó mucho esto, ¿no? Que quien había intervenido para que se eligiera había sido Donald Trump. Entonces, ¿todavía estaremos viviendo eso en la iglesia? La realidad supera la imaginación. ¿De qué estábamos hablando? Hay muchas situaciones muy interesantes en la vida humana, no solamente en la elección papal, sino antes, particularmente en los concordatos que hubo con España, tanto particularmente en el gobierno. La realeza es apenas después del periodo franquista. Había acuerdos en que antes de nombrar a un obispo diocesano, que sería el residencial, tenía que pasar por el visto bueno del gobierno, o se le presentaba a la terna en lugar a la conferencia episcopal, se presentaba al gobierno, el gobierno de esa terna elegía a uno y era el que presentaba al Papa, y el Papa era el que nombraba. En épocas de Carlos V o Carlos I de España, en América, ellos tenían el privilegio, el rey, de nombrar obispo y ser presentado al romano pontífice. Así fue el caso de Fray Juan de Zumárraga. Prácticamente quien lo nombró es el emperador. Y fue presentado al Papa, y el Papa era el que confirmaba esa elección y nombraba, y entonces se ordenaba obispo. O sea, esas prácticas, cambiando un poquito, llegan hasta el Código de 1917. Son tradiciones que hubo en la iglesia. ¿Por qué? Porque los gobiernos intervenían en la elección de obispos y en la elección de arzobispos para los diversos obispados. Hemos de considerar que en la Edad Media empieza la constitución de los nuevos estados, que ahora los estamos países europeos, pero todo termina con la Primera Guerra Mundial, cuando el imperio germánico de Bismarck, todas estas instituciones, prácticamente se configura los estados modernos europeos. Y todos intervenían. ¿Por qué? Porque el romano pontífice era considerado como un líder político que pierde todo con la invasión los estados pontificios, que eso hace que se interrumpa el primer concilio vaticano en 1870, y prácticamente se arreglan los asuntos Iglesia y Estado a nivel global con el romano pontífice, con Pío XI en 1929. A eso se debe entonces también todo este tiempo de tradición de un papa italiano. Digo, vivimos muchos años, hasta Juan Pablo II, que viene de Polonia, ¿no? Karol Wojtyła, pero anterior a él, pues fue una larga historia de papas italianos solamente. Tenemos que ver, en el primer milenio hubo papas griegos y papas de origen de la península itálica, porque no podemos decir que son italianos. Uh-huh. Como tampoco podemos decir que eran franceses, aunque estaban en la península francesa. El último, los italianos han tenido la experiencia que cuando eligen su obispo, porque el Papa es el obispo de Roma, son de origen fuera de la península, como que no han respondido a la actualidad. El último, antes de la elección de Juan Pablo II, fue Adriano VI. Y Adriano VI es el 1400, 1500, o sea,
Y fue el último, fue de los países que ahora llamamos Países Bajos, y fue el último. Y luego, ya un principio, se cierra un broche de oro después de Pablo VI, Juan Pablo I, que era patriarca de Venecia, y fue el último que sella, por decir así, sello de oro en la lista de papas de origen de la península itálica. Ahora viene Juan Pablo II, viene Benedicto XVI, que es alemán. Viene Francisco, que es argentino, y ahora viene que es de origen estadounidense, pero realmente prácticamente es peruano. Así que los últimos 4 o 5 papas han sido extranjeros. Anteriores, desde el Concilio de Trento hasta 1900, prácticamente hasta la muerte de Pablo VI, todos habían sido orígenes de la península itálica. Ok. Oye, ya casi para terminar, cuéntanos esta historia en donde el cónclave se empieza a alargar y por ahí dicen, bueno, ¿quién puede ser papa? De los que estamos aquí. La cuestión fue muy interesante. Entonces dicen, no, pues ninguno. Y uno dice, creo que mi Zapatero es buena persona, vamos por él. ¿Cómo estuvo esa historia? ¿Quién es ese papa? Bueno, me agarras en curva porque se me van los nombres y los confundo fácilmente. Pero resulta que para ser papa se necesitaba que fuera de prestigio y se peleaban las familias, como hemos dicho. Y entonces no se ponían de acuerdo las familias. Y entonces los cardenales electores pues vivían tranquilamente. Que no haya papa, pues que no haya papa. Nosotros somos aquí los... Y entonces el pueblo pasaron 2 años y estaba fastidiado. Resulta que el papa... O sea, fueron 2 años sin papa y 2 años los cardenales reunidos en el Vaticano. No. Bueno, estaban en Viterbo. Bueno, reunidos en cónclave. Estaban en cónclave. Y pues no estaban en cónclave, estaban reunidos. Y entonces el pueblo, ¿qué hizo? Los encerró. Y eso encerrada era la llave. Por tanto, cónclave, ¿eligen o no eligen? Si no eligen, no salen. Y los dijeron, pues aquí tenemos pan y vino y cosas. Y entonces, ¿qué hicieron? No solamente los encerraron, sino los raciocinaron. Solamente les dieron pan y agua. Y entonces se acordaron que existía un monje en la abadía de Grottaferrata y que era un santo. Pero lo hicieron llamar, era un monje, lo ordenaron obispo, lo hicieron papa. Pero ¿qué resulta? Que él no estaba acostumbrado a las fiestas papales, no estaba acostumbrado a los lujos. Él era monástico, él era de la línea rígida de la contemplación y entonces les renunció y el papa siguiente, por si las dudas, lo encerró en una torre, ahora sí, en el Vaticano, que se llama la Torre Juanina o no sé qué, y Celestino V. Celestino V es San Celestino V. Ajá. Y cuando estaba próximo, dicen las malas lenguas, también una de ellas, no me gusta el chisme, pero de eso vivo. Las malas dicen que Paulo VI, viendo las situaciones y habiendo puesto una ley en que pedía que los obispos, se extendió después a los sacerdotes, a los 75 años renunciara y a los 80 años al cumplirlos dejaban de pertenecer a las congregaciones romanas, él iba a cumplir 80 años. Y entonces dijo, yo voy a dar ejemplo y voy a renunciar. Se fue a orar a la tumba de Celestino V
y reunió a los cardenales, según dice, yo no estuve ahí presente, por muchas razones, entre otras no soy cardenal. Y entonces su santidad Pablo VI les propuso renunciar a los cardenales. Y los cardenales, según tengo entendido, unánimemente le dijeron: Santo Padre, usted es el supremo legislador, lo puede hacer. Pero nosotros consideramos que este autor de esta ley, que no se someta a su misma ley, que no renuncie. Será para el futuro, en dado caso, según las circunstancias que se presenten. Cumplió años, Pablo VI cumplió 80 años, y el 29 de junio, y en agosto, el 6 de agosto, fallece. El día de la transfiguración, dejando un legado fantástico en la iglesia. Y entonces ya vienen las situaciones de la elección de Juan Pablo I y de Juan Pablo II. Interesante la vida de la iglesia, y cuando uno se mete a ver las realidades humanas de los papas. Sí, claramente que son situaciones que muchas veces no conocemos o nos mantenemos lejos de ellas. Así es. Si crees que nos habíamos ido, todavía tenemos el último punto más interesante. Juana la Papisa. ¿Qué hay de Juana la Papisa? ¿Existió o no existió? Es muy interesante la famosa leyenda, la llamada Juana la Papisa. La leyenda trata de una mujer que había ejercido el papado católico ocultando su verdadero sexo. Aunque fue creída en un tiempo, los historiadores modernos, después de muchas investigaciones, concluyen que no están de acuerdo que haya existido. Es una leyenda de tipo ficción, un cuento. Sin embargo, ¿en qué consistía ese cuento? Que le hicieron un personaje histórico. Inclusive habían señalado su fecha de nacimiento, 855, en lo que sería actualmente Alemania. En Alemania. Se suele situar su supuesto pontificado entre los años en el año 855 y 857. Es decir, aun cuando se dice que nació en esa época, pues ahí vienen unas contradicciones. Si el pontificado lo centran o su existencia está centrada en el año 855 al 857, correspondía al verdadero Papa Benedicto XIII. Los papas, para decir que un antipapa no existe, vuelven a tomar el supuesto nombre de ese papa, de ese antipapa. Así tenemos que había un Juan XXIII, pero no existe. El Papa Juan XXIII tomó el nombre de un antipapa. Y entonces, parece ser que en el momento de la usurpación afirman que fue una mujer disfrazada. Consideramos que en aquella época se les prohibía circunstancialmente a las mujeres prepararse. Yo pensé que era un trans, pero no, el trans es un hombre que se disfraza de mujer. Entonces más bien era una mujer disfrazada de hombre era para una poder mujer, ser papa. Ajá. Era una mujer que, según cuenta la leyenda, la única forma que ella pudiera progresar era asistiendo a un monasterio. Pero si existe un monasterio que le enseñaban a escribir y a leer, era precisamente en latín, que era el idioma, digamos, común para todos. Pero para entrar al monasterio tendría que ser varón. Y entonces se adaptó la vestidura de monje
para poder entrar al monasterio. Y en el monasterio, como era una persona muy hábil, y en los monasterios ordinariamente se guarda mucho también el aspecto sexual, pues nunca se presentó públicamente en su esencia, y entonces siempre ocultó su verdadera identidad, según de la leyenda. Y entonces era una persona muy, es que no sé si decir el término, una persona muy agradable, se comportaba muy bien, era ejemplar, y entonces fue modelo para capacitar a otros monjes en otras abadías, y entonces fue recorriendo abadías, hasta que llegó finalmente a Roma. En Roma era una persona muy preparada, ella había tenido la experiencia de haber visitado monasterios, y entonces la hacen clérigo. Ok. Bueno, sí, el tránsito por lo regular, bueno, no por lo regular, hoy es ante las necesidades, pero digamos el tránsito de monje que se había ocultado ahora a clérigo. Entonces lo ordenan sacerdote o la ordenan sacerdote. Ok. Quiero precisar, nació, o la leyenda dice que nació en el 822 en Ingelheim am Rhein, ¿Eso dónde está? cerca de ¿Dónde está? Maguncia, actual Alemania. Y además fue hija de un monje. Ok. Por ahí puede ser que el papá la haya vestido y fue el comodo de cómo preparó a la hija. Ajá. Esa es una interpretación según la leyenda. Y entonces, para continuar sus estudios sólidos, Juan entró en los monasterios como copista. En la antigüedad no se sabía leer y escribir, y los monjes lo que hacían era copiaban. Uh-huh. Y así puede un O convertirse en A o una A convertirse en O, pero son problemas de otro tipo. Por cierto, ahorita que dices copista, les quiero invitar a que no se pierdan en diciembre uno de nuestros capítulos muy interesantes, y precisamente es Monseñor Luis Felipe, copista de toda la causa de San Juan Diego, en donde nos dice si San Juan Diego existió o no existió. No se lo pierdan. Pero vamos a continuar con la papisa. Entonces llega a Roma, y como era muy hábil, la llaman a colaborar en la curia romana. Parece ser, bueno, la leyenda dice que entra a la curia del Papa León IV y enseguida se convierte en su secretaria particular. Ok. Y al convertirse en secretaria particular, era una candidata excelente para sucederle en el pontificado romano. Y por tanto, en julio del 855, tras la muerte supuesta del Papa, se la eligieron y tomó el nombre de Benedicto III o de Juan VIII, la leyenda. Ok. Al parecer, después de haber sido elegida, 2 años después, el embajador de Sajonia tuvo relaciones con ella, que la embaraza. Y según... O sea, ya siendo ella papa, tiene se enreda con el embajador de Sajonia. Y entonces embaraza. ¿Y luego? Y luego hay una procesión solemne a San Juan de Letrán, o sale San Juan de Letrán a Santa María la Mayor,
Y en la procesión, como todavía no tenemos, estamos en los 855, 857, todavía no hay electrocardiograma, ni el ultrasonido, ni todas las ventajas. Sí, claro. Se le vino el parto. ¿Y cómo ocultó Y entonces, el embarazo? ahí la realidad supera la imaginación. Las vestiduras pontificales eran amplias. 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 Ahorita me hiciste recordar a Santo Tomás de Aquino con esa amplitud, era gordito, y entonces dicen que cortaban la mesa para que pudiera caber su panza. Así es lo que dice. Y entonces, en esa procesión, entre los que la seguían y entre las capas pluviales que acompañaban al romano pontífice, ahí dio a luz una criatura. Ok. Y entonces, a partir de ahí, la leyenda dice que para la elección de los nuevos pontífices había que constatar si era verdadero varón. Y entonces crearon una silla hueca en donde un encargado trataba de, y decía en latín, duos habet et pendentes. Y entonces decían los que estaban viendo, Plachet, pasa, está muy bien. Ay, yo pensé que Plachet era placentero tocarle. Pero las malas lenguas dicen que hubo alguno que solo uno decía unum tantum, y entonces decía los cardenales sufficit, basta. Y hubo un momento en que no había nada, y entonces decían ecclesia supplet. Esas son las versiones, pero eso dicen que fue a raíz de esta leyenda de Juana la Papisa. Por eso es interesante saber eso. Pero estudios posteriores demuestran que fue una invención del tiempo, fue una anécdota, fue una leyenda. En realidad no existió, fue una fantasía que fue fácilmente aceptada. Yo no lo quería decir, pero me estoy ahogando, ¿verdad? Pero las expresiones son comunes hasta el presente. Por eso dicen placet o sufficit y ecclesia supplet. Ese es el origen de las expresiones, según dice. Bueno, creo que con eso se puede decir que existió Juana la Papisa. Muchas gracias de aquella época. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Monseñor Guillermo, por haber compartido esta parte o esta primer parte con nosotros. Esperamos que nos pueda compartir una siguiente parte. Lo esperamos pronto por aquí. Bueno, con todo gusto en lo que yo pueda colaborar. Siento mucho que me alargue un poquito en el contexto histórico, pero creo que es importante para tener nosotros el contexto que la Iglesia sí tenemos la asistencia del Espíritu Santo y somos hombres de fe, pero también la Iglesia es humana y tiene sus características, pues, que podemos decir, para un contexto terminológico, pues, con flaquezas, que hay que superarlas. Así es, muchísimas gracias. Si has llegado hasta el punto de este video, recuerda suscribirte, darle like al video, vernos en nuestras demás redes sociales. Estamos en Spotify, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Recuerda, de lo católico y más, donde la realidad supera la imaginación.